Shalom. Vamos a continuar con las clases de las Parshiot, secciones de la Torah que estudiamos puntualmente cada semana. En esta tercera sección del libro de Bereshit, la Parashat es Lech Lecha, y solo tomamos algunos capítulos y algunos versículos para que podamos estudiarlos. Y poco a poco, con el paso del tiempo, completaremos el estudio de la Torah. Capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Parashat Lech Lecha. Adonai dijo a Abraham: vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y te convertiré en una gran nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra. Bien, vamos a estudiar entonces esto de forma esquematizada, de acuerdo a lo que nosotros leemos en la Torah. Ya han pasado ciertos hombres para la Torah como Adán. También estuvimos hablando de Noah, y ahora vamos a hablar de Abraham. Estos tres son los hombres que están encauzando el camino para la vuelta del hombre a Akadosh Baruj Hu. Bien. 10 generaciones después de Adán, Noah, 10 generaciones después de Noah, Abraham. La Torah comienza diciendo que en esta parasha llamada Lech Lecha, la parasha llamada Lech Lecha, significa sal, saliendo, sal. Rashi explica que esta expresión tiene que ver con salir para ti mismo por tu propio bien. Salir por tu propio bien para ti, ¿sí? Entonces esto es algo que te conviene a ti realizarlo. Esta es la razón de la expresión Lech Lecha. Haz esto por ti mismo. Y esta es una indicación que Akadosh Baruj Hu va a solicitarle a Abraham, precisamente para que podamos alcanzar el tiempo de la redención del hombre a Hashem. Esto va a ocurrir por la pérdida de la posición que el hombre tenía en su relación con Hashem en los días de Adam Arishon, y esta pérdida vino sobre la humanidad entera y empezó a restaurarse en primer lugar con Noah, como leíamos en la clase anterior de la Parashat Noah. Él fue un hombre Sadik y Tamim. Sadik, un hombre justo, un hombre que se comportaba de forma distinta con respecto de la generación en medio de la cual él vivía. Tamim era un hombre íntegro, es decir, que desarrollaba todas las partes, componentes del ser humano, del individuo. Esto van a ser las pautas para que Abraham pueda continuar con este proceso de redención. Aquí la expresión es Lech Lecha, sal para tu propio bien, hazlo por ti mismo. Cuando nosotros querramos alcanzar los objetivos que de parte del cielo vienen sobre la humanidad, hay que recordar esta frase, Lech Lecha, hazlo por tu propio bien. Cada vez que nosotros pedimos se exige algo para el ser humano, lo cual va a necesitar esfuerzo, va a necesitar integridad, entereza, entonces debes pensar que debes hacerlo por ti mismo. ¿Está bien? Kadosh Baruj Hu tiene destinadas ciertas bendiciones sobre la humanidad, ciertas bendiciones para la redención del hombre, pero el hombre tiene que dar el primer paso. Esto es de lo que estamos hablando. Abraham le fue dicho Lech Lecha.
Cuando le está diciendo esto, también va a lanzar tres expresiones. La primera expresión dice, sal de tu tierra. Sal de tu tierra. La segunda expresión dice, sal de tu lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento. Y también va a decir, y de la casa de tu padre. Tu padre. Estas tres hablan de la posición en la que se encuentra Abraham. Su tierra, su lugar de origen, su nación, tu lugar de nacimiento, la ciudad en la cual vivía, la casa de tu padre, esto es que está arraigado en su entorno familiar. Entonces, todas estas tres características de la ubicación de Abraham habla del entorno en el cual él vive. Abraham vive en un entorno y Akadosh Baruj Hu le está diciendo, Lej leja, sal de este entorno, porque este entorno, lo mismo que la generación de Noah, no estaba viviendo de la forma correcta y Noah se destacó por vivir una vida diferente, distinta, que le permitió recibir de la gracia de Akadosh Baruj Hu y salvarse de los problemas en los que estaba esta generación. Bueno, ahora la misma situación está reinando en la generación de Abraham y lo está haciendo en estas áreas. Él está envuelto en este sistema de cosas que va a impedir que la redención que Abraham busca para llegar a Kadosh Baruj Hu no pueda darse, excepto que obedezca esta orden puntualmente. Lej leja, sal de todo este sistema de cosas. Entonces siempre nosotros nos encontramos en un sistema de cosas que pueden impedir nuestra relación y nuestro retorno a Kadosh Baruj Hu. De esto es de lo que habla. Entonces vamos ahora a ver promesas que vinieron a Abraham cuando él termina por obedecer la orden de Lej leja. ¿Sí? Cuando él termina por obedecer, dice la Torá que ahora será provisto con 7 berajot, 7 bendiciones. Estas bendiciones van a venir porque él se separa de aquel entorno equivocado que no le permite su desarrollo. Él se va a dirigir posteriormente a la tierra que Akadosh Baruj Hu le ordena que se dirija y que es la tierra de Canaán. Previamente a la tierra de Canaán hay un tiempo y un periodo en el desierto. Entonces todo este entorno nuevo y distinto para él le va a proveer de conceptos, de 7 conceptos que van a seguirlo a él gracias a esta decisión de Lej leja. Número 1, dice el texto, te convertiré en una gran nación. Convertiré en una gran nación. ¿Ya? Va a ir a repoblar una tierra y te convertiré en una gran nación. También dice otra verajá, te bendeciré. Que será bendición. Engrandeceré tu nombre, es la tercera. Tu nombre. Esta va a dar una opción importante.
serás bendición. Bendición. Porque a partir de todo esto, el plan de redención de la humanidad va a ser posible. Número 5, bendeciré. Voy a borrar esta. Bendeciré, nada más, a quien te bendiga. Observa los términos: bendeciré, bendeciré, engrandeceré, serás, futuro. Todos son promesas, está en tiempo futuro. Maldeciré al que te maldiga. Maldeciré al que te maldiga. O sea, aquel que te desee el mal. Número 7. Número 7. Bendecirán en ti, se bendecirán en ti. Todas las naciones de la tierra. Como decía, el objetivo es toda la humanidad, porque la redención debe ser sobre toda la humanidad, pero vamos a comenzar con un hombre que tiene la oportunidad de traer la bendición al mundo entero. Es Abraham. Y la bendición va a ser sobre toda la tierra. Ahora, te decía yo que hay una palabra: engrandeceré tu nombre. Cuando se habla sobre engrandeceré tu nombre, algo que va a marcar estas siete características que van ahora a permanecer en Abraham, es porque a Abraham se le va a incluir una letra a su nombre. Y la letra que será incluida es la G. Abraham. Esta letra, Abraham, va a hacer que cambie todo esto como señal del cambio en la letra G, que corresponde a Hashem. Es la señal del cambio de bendición, de promesa para Abraham, y el cual ahora será conocido como Abraham. Y las 7 promesas que ahorita enlistamos van a ser para nosotros señaladas por medio de esta letra G en el nombre de Abraham. Cada vez que ahora, en lugar de decir Abraham, decimos Abraham, recordamos y recordemos esta letra que fue incluida en este nombre, y por lo tanto las 7 promesas. Estas 7 promesas van a venir sobre la vida de Abraham cuando Abraham se salga del ambiente anterior, del ambiente equivocado, porque no se lograrán los objetivos si Abraham permanece en el ambiente equivocado. Llegar al ambiente correcto, Abraham; estar en el ambiente equivocado, Abraham. Comienza a dar sus primeros pasos en el ambiente equivocado para salir de él e ir y ubicarse en la tierra que Akadosh Baruj Hu le ha prometido, para que de esta forma se puedan cumplir los objetivos. Esto pasa exactamente hoy en día con toda persona. Toda persona tiene que, en primer lugar, reconocer que se puede encontrar en un ambiente equivocado, y para poder obtener los beneficios que desea recibir, deberá de moverse al ambiente correcto. Esto es un principio de vida. Nos vemos para la próxima. Shalom.